Bien, compañeras, compañeros, muy buenos días a todas y a todos. Veo que hay muy poquitos compañeros eh, conectados. Entonces, a Margarita y a Lucía, a Christopher, les pido por favor que enciendan sus cámaras para no hablarle a la máquina. Creo que este es un acuerdo y una indicación del diplomado, y que nos podamos ver y estemos interactuando en la medida de lo posible. Yo comprendo, ¿verdad?, que también puede haber algunas condiciones particulares. Gracias, Margarita. Eh, eh, gracias, Christopher y Lucila. ¿Cómo están, Margarita? Muy buenos días. Comprendo, no tiene cámara ni micrófono, Lucila. Bueno, pero pues nos mandas ahí algunas, no conecta, Christopher. Sí, pues ahí nos manda. Margarita, me vas a acompañar ahora que tú solita y yo nos vamos a estar viendo, ¿no? Muy bien, pues fíjense que antier los acompañé un rato, estuvo la maestra Alejandra, ¿verdad? Explicándoles un poco el antier y ayer el, el tema que correspondía. Ya estamos cerca de concluir, el próximo lunes termina este diplomado. Creo que es importante, Margarita, Christopher, Lucila, que tengamos presente algunos elementos, fortalezcamos algunos aspectos. Este módulo se titula La justicia electoral en acción, avances y retos. Está diseñado para hacer un repaso, una recapitulación, para poder fortalecer algunos elementos. He invitado a algún compañero que estaba concluyendo su tesis de doctorado en la Universidad Autónoma de Tlaxcala sobre la democracia digital y su uso como un refuerzo a la garantía de elecciones libres y auténticas. Entonces va a conversar con nosotros el maestro Eliud Juárez, que además es también profesor, y para ver qué ha hallado él, ¿no? Yo lo he estado asesorando y guiando en su investigación, de tal manera que pueda también enriquecer con algunos elementos nuestro, nuestro diplomado y las sesiones de hoy y del lunes. Entonces, eso es importante. Lo vamos a recibir. Juan Manuel, estás por aquí. Gracias. A ver si nos puedes acompañar eh, con, tu, con tu imagen. Si no lo entenderemos, pues ya aquí Margarita y yo tenemos un acuerdo, ¿verdad? Entonces, bien, entonces creo que esa es la ruta que vamos a seguir. Primeramente, yo voy a hacer un repaso otra vez. Es importante que tengamos algunos elementos bien claros y los manejemos. Luego vamos a recibir al maestro Eliud, que va a estar con nosotros unos 30 minutos, 40 minutos. Voy a agradecer mucho, por favor, compañeros de divulgación, que en unos minutos más, o cuando solicite unirse el maestro Eliud, le den acceso, sean tan amables, ¿sí? Bien, entonces, entendido, Juan Manuel. Bien, pero entonces aquí estamos. Vamos a trabajar, a comenzar con esto que yo he preparado para ustedes, ¿no? Y entonces, vamos a ver. Este diplomado ha tenido, tiene pues por objeto el que nos podamos actualizar en cómo está evolucionando el sistema electoral, la justicia electoral en particular, o sea, la organización de las elecciones y la solución de las controversias electorales que emergen de los comicios o de las elecciones en relación con la tecnología digital. Ese es el sentido, ¿cierto? Cómo está evolucionando. Lo que hemos visto, un punto número uno, recuerden ustedes, es el tema de las revoluciones industriales. Cada revolución industrial, como la que estamos experimentando a lo largo de esta última década, nos plantea retos muy importantes a todos, y a personas, a organizaciones, a los países, a los sistemas electorales.
a la forma como organizamos las elecciones y se resuelven los conflictos. Y por eso le llamamos justicia electoral digital. La justicia electoral digital tiene que ver con lo que hace el Tribunal Electoral para acercar la justicia electoral, que son los medios de impugnación, el sistema de medios de impugnación, a los usuarios de la justicia electoral, que son las y los ciudadanos, los partidos políticos, sobre todo a ellos, pero no solo a ellos, porque también participan los medios de comunicación, incluso los operadores de redes sociales, participan eh, también los observadores electorales, toda una serie de sujetos electorales. Pues a ellos, como a nosotros, pues afecta lo que está pasando, ¿no? Primero, repito, la idea es cómo el Tribunal Electoral acerca sus instrumentos a la ciudadanía y a la sociedad. Y en eso tiene mucho que ver el concepto de juicio en línea, que es el poder presentar las demandas vía digital. Y segundo, justicia electoral digital, que no es lo mismo. Justicia electoral digital es sumar toda una serie de instrumentos y de información, de instrumentos de conocimiento, de tal manera que pueda ser utilizado con más facilidad, acceder a la justicia y poder ejercer, defender, tutelar los derechos. Esa es la idea esencial, la parte teórica, filosófica y práctica, ¿no? Del juicio en línea y la justicia electoral digital. Ahora, pero también la justicia electoral digital tiene que ver con lo que hacen los litigantes y lo que hacen los OPLE, lo que hacen los tribunales electorales locales, lo que hace el INE, ¿no? Porque, como bien escuché antier que le comentaban ustedes a la maestra Alejandra, pues si los OPLE, como lo habíamos comentado nosotros también, no preparan, no tienen los instrumentos como autoridad responsable ante la que se presentan las primeras demandas al inicio de lo que se llama la cadena impugnativa, ¿verdad? Y va subiendo poco a poco esa cadena impugnativa hasta llegar a la sala superior, si es que llega hasta la sala superior, pues va a ser muy difícil que podamos seguir desarrollando la justicia electoral digital. Pero entonces en la justicia electoral digital concurren muchos actores, muchos sujetos, particularmente las y los ciudadanos y los partidos políticos. También, obviamente, los organismos electorales, tanto OPLE, INE, como tribunales electorales locales y el Tribunal Electoral Federal. Esa es la idea. El cambio de época pues nos encuentra con ventajas y desventajas. Estaba yo viendo, para reforzar un poco más aquí lo que hemos venido examinando, que la última encuesta sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares, ¿verdad? Que se llama la ENDUT, ¿sí? La ENDUT, vamos a poner aquí la ENDUT, se llama Encuesta Nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares, eso quiere decir en DUT 2020, ¿sí? Eh, dice, pues la idea es precisamente ver qué tanto acceso, ¿verdad?, tienen las personas sobre las tecnologías de la información y pues hay una serie de datos que conviene tener presente. En el ámbito urbano hay desde luego más conectividad que en el ámbito rural y por estrato socioeconómico y entidad federativa esta encuesta nos permite ver cómo está el tema de la disponibilidad y la accesibilidad, ¿sí?
Me salí brevemente, pero ya estamos de regreso. Entonces, eh, entonces eh, ahí voy, ahí voy, ahí voy, voy, voy. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ven ustedes, quienes tienen conexión a Internet, lo usan sobre todo para labores escolares, la mayoría. Luego, y ha aumentado además en el tiempo de la pandemia, ¿no? Para actividades laborales también 42%. Y para efectos de capacitación el 30%. Entonces, la pregunta es, en este cambio de época, ¿qué está pasando? Pues una migración de operaciones tradicionales a operaciones digitales. Esa sería la primera conclusión. La mayoría de las personas lo usa para labores escolares, luego lo usa para trabajo y capacitación. Yo creo que podemos coincidir con que la encuesta ha registrado adecuadamente estos patrones, estas características de la disponibilidad y el uso de Internet en los hogares, ¿verdad? En el año 2020, el número de hogares que disponen de televisión digital se incrementó en 1.4 millones, lo cual es bastante. Eh, la televisión abierta sigue siendo un instrumento muy penetrante en los hogares, porque el 64% ven programas de noticias, entre ellos yo creo que ustedes también, el 53.7 películas y 43% telenovelas. Pero seguimos viendo muchos noticieros, sobre todo en los horarios AAA, que son entre las 8 y las 10 de la noche por la noche y por la mañana también, entre 7 de la mañana y 9, 10 de la mañana, digamos, la televisión sigue teniendo una penetración muy importante. Y esto, ¿por qué lo estamos mencionando? Porque hay brechas a las que me voy a referir ahorita con el caso de Oaxaca, ¿sí? De los usuarios de la radio, por ejemplo, el 82% se dedica a escuchar programas de entretenimiento, el 64% noticieros y el 21.2% programas relacionados con deportes. Pero podemos sacar una conclusión importantísima, ¿sí? La mayoría de los conectados a radio, televisión o computadora pues, cuando se conectan a la radio, la televisión o a Internet por computadora, los noticieros. De allí la importancia para efectos electorales de este fenómeno, ¿no? No solo de radio y televisión, sino también de los noticieros por Internet, porque lo podemos tener al alcance de la mano. Un paquete de Easy, por ejemplo, o alguna otra operadora, prestadora de servicios, nos permite llevar el noticiero a donde estemos siempre que haya una conexión, ¿no? Entonces, eso facilita el acceso, por supuesto. Y esta encuesta sigue diciendo otras cosas muy importantes. Pero lo que nosotros queremos destacar es que también hay brechas. En este cambio de época, como en todos los cambios de época, los otros que hemos estudiado, ¿verdad? A finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, a mediados y finales del siglo XIX, inicios del siglo XX,
Y en este gran cambio de época, de finales del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, pues hacer notar que las tecnologías nos cambian la forma de vida y la forma de relación entre las personas y la relación con las instituciones, ¿no? En ciclos de cambio anteriores, pues claro que, por ejemplo, el telégrafo se convirtió en una tecnología que fue utilizada en el siglo XIX, incluso para presentar amparos. Hubo amparos que los abogados presentaron por telégrafo y luego iban y lo ratificaban, ¿sí? Por la urgencia. Y que los jueces de la época eh, pues tuvieron que aceptar esta forma de poder gestionar los derechos de las personas. A finales del siglo XIX, en México, Porfirio Díaz innovó mucho las leyes en materia de uso de tecnologías, fíjense ustedes, ¿no? Después también el teléfono. El teléfono también supuso un cambio y también aceleró la vida y facilitó las comunicaciones, ¿no? Luego la radio, luego la televisión y después el Internet. Entonces, en todas estas ha habido y sigue habiendo brechas. Quiero solo en este punto mencionar que, pues, este tiene implicaciones, ¿verdad? Esas implicaciones de la cuarta revolución industrial en la sociedad, el derecho, el Estado y la justicia, por ejemplo, es que acabo de encontrar un artículo reciente que quisiera yo referir, en el cual se menciona que Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán y Zacatecas son de los más rezagados en la conectividad, ¿sí? Entonces, es importante tenerlo presente y mencionar algunos datos, ¿sí? Que voy a compartir con ustedes, ¿no? Miren, en Oaxaca, que es el penúltimo lugar en acceso a Internet y telefonía móvil, ¿sí? Que recientemente se celebró, digamos, ayer, ¿no? El Día Mundial del Internet. Entonces, aunque algunos estados tienen un poco que festejar, ¿sí? Porque, por ejemplo, en Oaxaca, el 55% de la población mayor de 6 años es usuaria de Internet y en Chiapas el 45%, ¿sí? O sea, hay una enorme brecha. Luego, en el caso de los hogares oaxaqueños que disponen de Internet, la entidad registró una penetración de 40%. 40%, lo cual es, por supuesto, muy reducido. A nivel nacional, las entidades federativas con valores más altos en la proporción de usuarios de Internet fueron Nuevo León, por supuesto, con casi 85%. Ciudad de México, 84%. Baja California, 84% y Sonora, 82%. Pero repito, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y luego Guerrero, Zacatecas, Michoacán son de los más bajos. Esto se corresponde, ¿sí? Vamos a agregarle aquí eh, lo siguiente. El país muestra contrastes muy marcados, sobre todo entre los estados del sur y los del centro y norte. Por ejemplo,
Oaxaca, Guerrero y Chiapas, frente a Nuevo León, Ciudad de México, Baja California y Sonora. Por una parte, los estados del sur más atrasados en la conectividad y en el norte mucho más avanzados. Suemi, sí, Gabriela, al doble, Eduardo. Carlos, sí. Entonces, esto hay que hacerlo notar, porque eso también impacta en la educación, e impacta en la capacidad de acceso para la capacitación y, por supuesto, que en la infraestructura tecnológica y las facilidades para poder desarrollar las plataformas digitales en unos y en otros estados y organismos electorales, tanto locales como regionales. Y tanto los OPLE como los tribunales electorales locales. Platicaba yo con la presidenta del Tribunal Electoral de Oaxaca, con la magistrada Elizabeth Bautista, ya en un par de ocasiones, y ella me ha insistido, es que comprar un escáner vale 500,000 pesos. Los 500,000 pesos para un órgano electoral local que tiene una distribución presupuestal mayoritariamente orientada hacia el pago de los servicios básicos y de los salarios de su personal y de sus prestaciones de seguridad social, pues no alcanza para poder desarrollar estas plataformas. Y luego también hay que considerar las prioridades políticas locales, en donde los congresos, los legisladores no siempre tienen la disposición, la sensibilidad o que consideren, ¿verdad?, que es una prioridad el hacer esta inversión. Este es uno de los problemas, de la sensibilidad que desarrollar entre nosotros, en la opinión, en los espacios en los que nosotros participamos, para abonar a la cultura digital. O sea, y eso implica el que consideremos que los costos, lo que hoy se invierte en instrumentos o medios digitales, mañana será un retorno. Brasil hizo esa experiencia. En Brasil cada urna electrónica cuesta $400 porque la diseñaron ellos. ¿Cuántos son $400? Pues son, ustedes me dirán, 8,000 pesos, son $400. ¿Sí? Entonces, eh, eh, una urna así puede ser diseñada y utilizada, ¿verdad? Por fortuna, los proyectos de reforma electoral que se están presentando, las iniciativas, incorporan la propuesta, el planteamiento de el voto electrónico o el voto con urna electrónica, y ojalá que nos lo tomemos en serio y que los legisladores y los políticos, quienes toman estas decisiones, lo hagan, porque es importante incorporarnos a este cambio de época, a la revolución industrial, porque como ha ocurrido en otros cambios de esta magnitud, el que no lo haga, pues obviamente se va a quedar fuera y va a sufrir las consecuencias, ¿no? Entonces, y como país, como instituciones y también como personas, pues que participamos en la sociedad, ¿verdad? Entonces, volviendo, sí, pido por favor, compañeros de apoyo de capacitación, si le dan acceso al maestro Eliud, pues sean tan amables. ¿Sí? Muchas gracias. Entonces, sí, entonces, este es el punto. Permítame un segundito. Un segundito, por favor.
Entonces, repitiendo y volviendo, gracias, compañero. Estoy viendo que le den acceso, compañero, que he invitado para este efecto. Entonces, la idea es, pues, romper las brechas. Eso tenerlo presente, eso es importante para todos los efectos, para todas, para todos, ¿sí? Entonces, nuevamente, en telefonía celular, en el acceso a las nuevas tecnologías, pues Oaxaca está en penúltimo lugar, solo superado por el estado de Guerrero, ¿sí? Y por Chiapas. O sea, solamente está por encima de Chiapas y de Guerrero, lo cual pues es muy triste. ¿eh? Este informe dice que pues la marginación, la pobreza, la falta de prioridad, el apoyo a las comunidades más alejadas y no tan alejadas, ¿no? Simplemente saliendo de las ciudades más grandes en los estados, que son un puñado, es muy complicado. Hoy la prensa informa que hay 182,000 comunidades en donde viven 2,000 a 2,500 personas, 182,000, en donde viven de 2,000 a 2,500 personas. Es una dispersión muy grande. ¿Cuántas personas entonces viven entre 15 y 20 millones todavía fragmentarias? ¿Verdad? Entonces, eso. De tal suerte que eh, eh, sí hemos experimentado a lo largo de la segunda revolución industrial, o sea, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y a lo largo de los años 40, 50, 60, una migración muy fuerte del campo a la ciudad, que se ha agudizado en los últimos años. Este fenómeno va a seguir ocurriendo y, digamos, estamos enfrentados a la necesidad de que la conectividad se vaya expandiendo. Yo quería compartir este punto con ustedes porque me parece que es muy relevante para entender cuál es la problemática, que aunque haya una reforma constitucional electoral en la que se establezca que los mexicanos tenemos derecho a ejercer el voto por vía tradicional o por medios digitales, no va a ser suficiente, porque si no se acompaña con una política pública de Estado, con un programa, una planeación, entonces no se va a lograr. Eso, por lo tanto, el tenerlo presente, compañeros, ¿sí? Todas las revoluciones industriales generan brechas, unos ganan y otros pierden, y ojalá que no nos quedemos atrás o demasiado atrás, o que nos reposicionemos. En el Tribunal Electoral hay esta preocupación, las y los magistrados tienen esta prioridad, esta preocupación, y pues se está viendo con buenos ojos que estén estas iniciativas para reformar la Constitución, colocar esta disposición allí, facilitar más el acceso a la justicia y que opere mejor el juicio en línea y la justicia electoral digital. Entonces, ¿por qué nos interesa mucho? Bueno, porque hay un compromiso que es de todos con el Estado constitucional, ¿no? Tenemos unas crisis acumuladas, tanto económica como social, política y jurídica, en donde, pues vean, si ustedes revisan las iniciativas de reforma constitucional en materia electoral que incluye el voto electrónico, el voto por Internet, también se señala allí que hay una crisis de la representación. O sea, los legisladores, los propios concejales de los ayuntamientos, los regidores, no están cerca de la sociedad y de la ciudadanía. Entonces, eh, entonces, tenerlo presente. Es la idea de los medios digitales aplicados a las elecciones y a la justicia, tienen como propósito el cerrar la brecha entre las instituciones y la sociedad, ¿verdad? Acercar
repito, las instituciones a la ciudadanía y reducir la brecha digital. Esa sería la brecha digital y la brecha, la capacidad real de acceso. Entonces, no olviden, por favor, que el principio de acceso a la justicia es un compromiso que ha suscrito el Estado mexicano, que además lo legitima y que nosotros pues, requerimos, con base en el artículo 6 de la Constitución, que este proyecto, programa de conectividad vaya avanzando. Como nos dirá el maestro Eliud Juárez, ya sabemos que hay ciberoptimistas y ciberpesimistas, y que hay unos que dicen, bueno, tenemos que ir gradualmente y otros que dicen, tenemos que ir más rápidamente. Pero bueno, hay argumentos a favor y en contra que se han ido diluyendo. Eh, y por fortuna, digamos, va creciendo la percepción y el consenso en favor de que, si bien no nos va a resolver todos los problemas, sí se trata de un instrumento que nos va a facilitar el que podamos hacer que operen mejor las instituciones. En otro aspecto, seguramente ustedes tendrán presente que hay experiencias exitosas y hay fracasos. De las experiencias exitosas que les sugiero tener presente para que las puedan estudiar con mayor detenimiento es eh, los casos de Estonia y Brasil, y los casos en los que no se ha podido instrumentar son Alemania y República Dominicana. Venezuela también ha tenido problemas, y indagar por qué. ¿Qué factores concurren para que un pequeño país del este de Europa, ¿verdad? Como Estonia, sí tenga una sociedad que usa mucho los medios digitales y cuya cultura digital está más avanzada? Y esto es porque ahí se producen materiales que son semiconductores, ¿no? Que facilitan precisamente en la producción de las computadoras y de los programas de cómputo. Entonces, hay una cultura que facilita. En Brasil, lo que ha ocurrido es que los políticos se pusieron de acuerdo para dar el paso y tecnificar las elecciones. Generar una urna electrónica con un valor de $400, que es así un paso ejemplar para poder tecnificar el voto. Tenerlo presente, ¿verdad? Eh, como una opción, sí, como casos, ¿verdad? Que son especialmente, eh, especialmente referidos como exitosos. Luego están los pasos que hay que dar. Pues los pasos que hay que dar son los que hemos mencionado, ¿no? Se requiere un reforzamiento del marco jurídico, se requiere priorizar en los presupuestos y en las políticas públicas esta política, y también que haya un acuerdo entre la federación y las entidades federativas para que esto pase. Otro aspecto de nuestro diplomado es el impacto que tiene en el derecho y en la abogacía. Ya les mencionaba yo ayer que desde hace 20 años se viene advirtiendo, a diferentes expertos han venido advirtiendo que este momento iba a llegar, el momento en que se aceleraría la uh, aplicación, la generación y la aplicación de tecnologías digitales, y que los abogados podríamos sufrir las consecuencias porque la inteligencia artificial puede dejar sin trabajo a muchos abogados. Entonces, esto no se ha cumplido de una manera completa. Recuerden ustedes que les referí el informe que
elaboraron unos expertos españoles en los cuales dicen, bueno, 20 años después, ni tan, ni muy, pero el proceso va a seguir adelante. Necesitamos, por lo tanto, seguir avanzando hacia un abogado y una abogacía pues digital o mixta, por lo menos mixta, pero que no se contente con dejar solamente guardada en la nube sus documentos o que utilice para el acceso a la información y para operaciones básicas, ¿no? Los instrumentos digitales, sino que avancemos un poco más a organizar los que se dediquen al litigio, organizar los despachos y sus litigios con esta modalidad, como nos lo mostró, ¿se acuerdan ustedes en su momento? Cuando vimos el tema del amparo digital, el doctor Sergio Boeta. No se requiere tener un gran despacho ni tener mucho dinero, se requiere la decisión de ir poco a poco incorporándose, ¿sí?, a esta cultura operativa que a todos además nos hace falta. Nadie es un genio de origen, lo vamos construyendo y lo vamos aprendiendo con el tiempo. Y bueno, la idea es que podamos incorporarnos de manera más plena a esta, a esta ola, ¿verdad?, de esta revolución. Las ventajas y las desventajas. También subrayar que, como sabemos, pues, el uso de estas tecnologías, particularmente en el ámbito judicial que nos atañe, reduce los costos del traslado, los trámites, el uso del papel, ayuda al desarrollo sustentable, la agilidad en los juicios, el acceso inmediato y asincrónico. En cualquier momento podemos utilizar, ¿verdad?, los medios digitales para hacer promociones en línea, para consultar en cualquier momento los documentos judiciales. Además, se entiende que esta es la tesis de uno de los más importantes estudiosos de esta materia, que es el doctor Julio Telles, ¿no? En el sentido, el Julio Telles, ténganlo presente también, de que el uso de los medios digitales combate la corrupción, ¿sí? Y de hecho, un poco el tema es que al no facilitar, ¿verdad?, la corrupción, pues también quienes están interesados en mantener los patrones de corrupción, pues también bloquean el avance de la tecnología digital. Ya está con nosotros el maestro Eliud Juárez. Muy bienvenido, maestro Eliud. Permíteme un segundo, unos minutitos, por favor, Eliud. Entonces, facilita la descarga de resoluciones o sentencias, optimiza los resultados desde la visión del juzgador y del promovente, pues las notificaciones se hacen de manera más práctica, las consultas desde un dispositivo en cualquier momento, ¿verdad? Pero también tiene desventajas, desde luego. Entonces, pues, requiere un conocimiento más especializado, una capacitación específica. No es solamente tener, como se dice, los fierros y ya, sino que hay que capacitar y educar a las personas. También que pues se facilita el trámite de la firma electrónica, la FIEL o la FIREL, ¿no?, la del SAT o la del Poder Judicial de la Federación. Además, sí los litigantes tienen que impactar, en todo caso, en sus costos, en sus honorarios, ¿no?, este uso de la tecnología digital, y no pensar que por el contrario, pues es que si uso la tecnología digital, pues entonces va a salir más barato y yo también voy a ganar menos, porque eso desincentiva el uso de la tecnología digital. Por el contrario, o sea, la idea es que le estamos agregando valor y por lo tanto también quienes manejen sus juicios y la justicia en línea, ¿verdad?, la justicia electoral en línea, pues también se consideren esos conocimientos y habilidades para efecto de repercutirlo en el costo. Entonces, también es un hecho que hay que destacar que habría que haber una política institucional, laboral, para las personas que manejan estos
instrumentos de una manera diestra y con mayor habilidad y que le ahorran tiempo a la institución y le aumentan su legitimidad, también deberían tener un estímulo, ¿no? Eso es lo que dicen algunos de los estudiosos de este fenómeno, ¿no? Entonces, reducir la confianza entre el cliente, el abogado y el sistema. También reducir las contingencias y las fallas técnicas, ¿verdad? Y aumentar la certeza y la seguridad en que al utilizar los medios digitales no vamos a incurrir en malas prácticas. Y que, por ejemplo, en materia electoral no va a haber una intervención como la hubo en Honduras. Yo vi que la maestra Alejandra Tello les comentó que en 2019 en Honduras pues hubo un grave problema en 2018, a finales del 2018, porque pues intervinieron el software y dejó de fluir los datos, la información, se cayó el sistema, ¿no? Y cuando el sistema volvió y recuperaron el flujo de información, resulta que el que iba perdiendo ahora iba ganando y terminó ganando. Ese que ganó en 2018 está en la cárcel ahora en Estados Unidos, que es el presidente de Honduras, Orlando Hernández, ¿sí? Porque pues se atribuye a él que intervinieron a través de las empresas operadoras de estos medios tecnológicos, precisamente el software para poder, los candados de seguridad de Liud, que ahorita nos platicas, cómo lo has venido estudiando tú, los candados de seguridad para que pudieran alterar los algoritmos y cambiar el patrón de la votación, lo cual me parece es una cosa muy triste, ¿no? Y el tipo de experiencias que no ayuda a que avance este proceso, ¿no? Entonces, ¿qué principios constitucionales y convencionales de la justicia? Pues ya dijimos, que tienen que ver con el uso de la tecnología digital, pues el acceso a la justicia, el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Yo vi que la maestra Alejandra Tello antier les puso el tutorial, ¿verdad? Los videos de cómo funciona el juicio en línea. Yo le voy a pedir a un compañero que el lunes nos muestre en 30 minutos cómo opera el juicio en línea ya en la práctica, que entre al sistema y que nos vaya explicando paso a paso algunos de sus elementos para que ustedes y yo estemos más actualizados todavía, ¿verdad? Entonces, la idea es que no solamente haya un acceso a la justicia más efectivo, sino que todos los procedimientos que establecen las leyes procesales estén previstos en la dimensión o en la modalidad digital, ¿verdad? Desde la demanda, la contestación de la demanda, el informe justificado, las pruebas, la posibilidad de las audiencias remotas o virtuales y, por supuesto, la sentencia, ¿sí? Luego, eso también es muy importante. Luego, tener presente, por favor, que el artículo primero de la Constitución establece el principio pro persona. Los derechos tienen que ser progresivos, la tecnología digital es un instrumento para ampliar el uso de los derechos. Hay quien sostiene que el derecho de acceso a Internet es un derecho incluso fundamental, o por lo menos es un derecho muy importante porque abre la llave para utilizar otros derechos como el derecho a la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información pública, ¿verdad? El derecho a la investigación, el derecho a la comunicación. Entonces, es un derecho clave, llave, que abre la puerta de otros derechos. El artículo sexto, el derecho de acceso a Internet y a incorporarnos a la sociedad de la información y el conocimiento, ¿no? El artículo noveno, porque tenemos derecho a participar en los asuntos públicos del país, es el principal derecho político, y en materia electoral, pues el derecho a votar, el derecho a ser votado, ¿no? El derecho a participar con nuestro voto en la formación de la voluntad política, la representación política, pues también es muy importante. Entonces, eso permite el derecho de acceso al Internet, que en el artículo sexto, segunda parte, está previsto.
Las experiencias extranjeras, ya Eliud nos mencionará ahorita cómo ha venido registrando estas experiencias. Yo ya mencioné que hay unas exitosas y otras menos exitosas. En México tenemos, como ya lo han visto en el diplomado, pues poco a poco hemos venido teniendo experiencias desde el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, algunos tribunales superiores de justicia locales que con más capacidad económica y con más voluntad política han podido avanzar en algunos estados, en otros no. Ya mencioné que Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Zacatecas y otros más, pues no lo han hecho igual, ¿no? En el ámbito del Poder Judicial de la Federación, en nuestro módulo anterior que compartimos ustedes y yo, vimos cómo el amparo digital, ¿verdad?, también funciona debidamente. Que hay despachos que desde hace casi 10 años llevan la mayoría de sus asuntos por vía digital y por supuesto hace falta cosas, todavía tenemos que avanzar más, pero estamos, digamos que en el camino, ¿no? Mostrarnos razonablemente optimistas y con nuestra opinión, repito, con nuestra participación, poder pues abonar a este proceso. En el ámbito del Tribunal Electoral, pues hace 10 años ya se hacían notificaciones electrónicas, ¿no? Hace 10 años el reglamento interno del tribunal ya preveía que se pudieran llevar a cabo notificaciones de las sentencias o de algunos acuerdos o documentos judiciales, pues por vía electrónica. Y en la última década esto ha avanzado todavía más, la pandemia todavía pues nos incentivó para hacerlo más funcional, pero no ha sido fácil. Los casos de Coahuila e Hidalgo muestran cómo los partidos políticos locales se opusieron y por lo menos criticaron que sin una reforma constitucional o legal, los tribunales electorales locales emitieran unos lineamientos para que se pudieran utilizar los medios digitales en plena pandemia 2020, el año antepasado, 2021, el año pasado, los medios digitales, que se presentaran las demandas a través de los juicios en línea. La Sala Superior declaró que no había ningún vicio de inconstitucionalidad o ilegalidad, que se mantenían todas las reglas y todos los procedimientos previstos en las leyes procesales correspondientes, sino que al contrario, el uso de estos medios digitales con una base reglamentaria basada en lineamientos que emitieron los tribunales electorales locales, facilitaba en el marco de la pandemia pues el acceso a la justicia. Luego entonces es una prueba de que los medios digitales sirven para tal efecto. También el caso de Oaxaca o el caso de Nayarit, en donde hubo una duda en Oaxaca de si unos personas integrantes de una comunidad indígena que estaban siendo amenazados prácticamente por el presidente municipal de la comunidad, pues lo que pudieron hacer es acercarse a un café internet ahí cerca de un pueblito en la sierra, ¿no? A 8 horas de la ciudad de Oaxaca y a 14 horas de la sala regional Jalapa, y mandaron un correo electrónico para presentar una petición de una medida cautelar, de alguna manera, de que no los amenazaran por razones electorales, ¿no? Un tipo de violencia política electoral, y al final de cuentas la sala superior concedió la razón y dijo, oigan, hay que atender esto, es esta petición que se hizo por vía electrónica, sin firmas, o sea, venían los nombres, pero venían, claro, los datos de localización de las personas amenazadas o advertidas, presionadas por el presidente municipal de esa comunidad lejana en la sierra, y la sala superior, digamos, notificó y vinculó a las autoridades ministeriales, o sea, la Fiscalía del Estado de Oaxaca, la Secretaría General de Gobierno, para que atendieran a estas personas, ¿sí? Esto es importante entonces, que aún en lugares en donde la brecha digital, la falta de conectividad es muy notoria, se ha hecho el esfuerzo por parte del Tribunal de la Sala Superior para atender estos casos, ¿sí? Y bueno, estamos aquí en el juicio en línea, hemos hecho esta recapitulación en esta primera hora y hemos invitado también al maestro Eliud Juárez. Muy bienvenido, maestro Eliud. Ya sabemos que tiene, maestro Eliud, algunas
compromisos que está atendiendo en esta mañana, pero nos ha atentamente concedido una parte de su tiempo, a ver si unos 30 minutos, Eliud, nos puedes compartir unos 15, 20 minutos y luego tengamos un intercambio final. ¿Cuáles son tus hallazgos, Eliud, tus avances de investigación? Eliud está haciendo, como ya les anticipaba, una tesis de doctorado precisamente en materia de democracia digital. Gracias, Eliud. Eliud es una persona que es licenciado en Derecho, es maestro también en Derecho, ha estudiado mucho y sigue estudiando y ahora está en el doctorado, ya en la parte final de su tesis. Te recibimos con agradecimiento, Eliud, y te dejamos en uso de la palabra el tiempo que dispongas razonablemente para luego hacer un intercambio con las y los compañeros de este diplomado. Claro que sí, doctor, muchas gracias, le agradezco tan amable y fina presentación. Bueno, comentar obviamente solamente como estamos de manera telemática, si me escuchan bien, si es así, pues entonces Sí. podemos comenzar. Perfecto. Siempre, bueno, eso es lo principal, ¿no? El micrófono, la cámara. Quizás por materia de conectividad voy a apagar la cámara, pero bueno, obviamente solo será para que se escuche de manera nítida. Voy a presentar también una diapositiva solo para efecto de tener pues un fondo ilustrativo que permita que sea pues más dinámica la presentación. En este caso, me gustaría decir que efectivamente yo me encuentro desarrollando un tema que va directamente relacionado pues con la era digital o el mundo digital o bien con las tecnologías digitales. Estas que, bueno, se han estado mencionando y que sin duda, pues bueno, toman como base las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, pero que obviamente, pues bueno, sin ser o tratar de extremar en el debate técnico. Se fue el audio. Sí, te Que dejamos de podemos en escuchar, pero sí, ya volvió el sí, sí, sin el ánimo de extremar en un debate técnico o bueno, de tratar de exactamente clasificar cuál es la generación de tecnologías, podríamos realmente de manera genérica pues mencionarnos a todo este cúmulo de herramientas como tecnologías digitales. Ahora, hecha esta presentación, me gustaría vincular el tema con lo que es mi proyecto de investigación. Yo me encuentro en este caso resaltando la labor de la vinculación entre democracia y era digital, algo que se le ha denominado hoy en día y que consideramos que es el mejor término como democracia digital. Es verdad que, bueno, obviamente para poder hablar de democracia digital tenemos que acudir a una postura epistémica en la cual debemos de alguna manera de tomar pues toda la literatura que se ha hablado al respecto desde el momento mismo en que se empieza a incorporar tecnología al área o al proceso democrático. Esto nace con un principal postulado que se le denominó en su momento como democracia electrónica. La democracia electrónica es preponderantemente aquella que ha permitido pues tener un cúmulo mayor de bibliografía y bueno, inicia y emerge pues dependiendo de las posturas de los autores desde la Segunda Guerra Mundial. Desde la Segunda Guerra Mundial se habla de la posibilidad de incorporar tecnología o herramientas tecnológicas en auxilio de la democracia. Diversos autores han hecho clasificaciones, digamos, de eras o etapas de la democracia electrónica. Uno de ellos ha sido Thierry Vedel y otro de ellos inclusive menciona las etapas evolutivas de la democracia en el momento mismo en el que, bueno, converge con otros factores intrínsecamente relacionados, como lo puede ser el propio gobierno electrónico o bien gobierno digital. Entonces, me gustaría mencionar esto solo como para tenerlo en el entendido, de que, bueno, existen diversas formas de referirse a el apoyo, auxilio o actividad transformadora por conducto de la tecnología, y a esto en concreto con la democracia, pues bueno, se le ha llamado ciberdemocracia, teledemocracia, democracia electrónica, democracia de la información, y hoy en día consideramos que el mejor término para referirnos en la época actual
sería la democracia digital. Es verdad que el debate conceptual está presente y hay quienes dicen que inclusive la democracia digital en algún momento pues tendrá que evolucionar hacia a otra forma de denominación. De momento creo que por la época en la que nos encontramos situados, lo idóneo es llamarle democracia digital, ya que estamos en el corazón de una era digital y al margen de otras posturas teóricas como lo es inclusive la posmodernidad. Bueno, me gustaría también ahora pasar a lo que viene siendo la vinculación con el tema del voto digital o voto electrónico. La democracia digital se construye sin duda sobre la base del voto digital. Y esto es así porque independientemente de cómo se ha dado el origen o la evolución de la democracia digital, tenemos que tomar en cuenta que sus posturas o sus conceptualizaciones, pues como prácticamente todo en las ciencias sociales y ciencias que nosotros podemos estar relacionados, pues no hay conceptos unívocos, ¿no? Entonces, los diversos autores han mencionado que la democracia digital, bueno, tiene diversas variantes. Una de ellas es entender qué es la democracia digital. Si solamente es una actividad que de alguna manera lo que hace es que utiliza las herramientas tecnológicas para que obviamente se apoye, o es algo más, es algo que se va transformando y algo que revoluciona la democracia. Para ello, tenemos que partir de uno de los debates. Uno de los debates sería si la democracia digital es en sí democracia representativa, o es democracia directa, o es inclusive una democracia mixta, ¿no? Que puede tanto llevar la parte de la representación o bien tener inclusive procesos de democracia semidirectos. Entonces, los diversos autores, como Martin Hagen, como Van Dijk, como Subirats, en fin, han perfilado diversos modelos de democracia digital. Unos de ellos se encaminan hacia la democracia directa, otros de ellos se encaminan hacia la democracia representativa, a incentivarla, y otros de ellos pues a la mixta, ¿no? Entonces, uno de los principales autores que hoy en día está pues en el estado del arte, y es precisamente mexicano, fue el doctor Aguirre Sala, quien pues hizo un libro totalmente de qué es la democracia electrónica, ¿no? Y obviamente contempla ahí la variante de la democracia digital. Para él obviamente es mejor llamarle democracia electrónica debido a la postura que él maneja, ¿no? Y entonces él nos dice que, bueno, es parte fundamental e importantísima tener en cuenta la diferencia entre estas cuestiones, ¿no? De si la democracia digital va a potencializar la democracia representativa o en este caso la democracia directa o mixta, ¿no? Y nos menciona algo que obviamente está muy presente en los tiempos de posmodernidad. Esto es la democracia líquida. Nos dice que hay que tener también en este punto una principal atención en el hecho de distinguir que, bueno, la democracia líquida será como en cierto sentido algo que iría más en el fondo de la democracia, por así decirlo, como sustancial, y separarlo de, en este caso, lo que podría ser lo instrumental o objetivo, que sería simplemente el apoyo o las herramientas tecnológicas digitales en favor de la democracia. Al margen de esto han aparecido otros conceptos como democracia 4.0, como wikidemocracia, que es en este caso enfocándose pues a la colaboración y a la participación ciudadana. Recordemos que siempre desde el año 2000, por ahí cuando emerge el concepto de Web 2.0 con Tim O'Reilly, pues empieza este boom, ¿no? Este boom de las tecnologías digitales, obviamente iniciando en los años 90, pero dándose sobre todo en el 2000, ya cuando el Internet estaba totalmente ya pues consolidado. Y entonces de ahí empezamos, ¿no? Con esto de 2.0, 3.0, 4.0. Y esto también se vincula directamente con lo que seguramente ustedes ya han llegado a escuchar, que es este posicionamiento que emite Klaus Schwab en el Foro Económico Mundial de la Cuarta Revolución Industrial, ¿no? En la cual, bueno, pues estamos presentes ya con cuestiones propias como inteligencia artificial y, bueno, obviamente con cuestiones que están presentes hoy en día, pues en todas las tecnologías digitales, ¿no? Sin pasar por alto que algunos autores inclusive mencionan que estamos viviendo una transición sincrónica o ya estamos directamente inclusive
en una quinta revolución industrial. Nosotros consideramos que, bueno, la cuarta es la que está presente y, bueno, hablamos ya de un 4.0, ¿no? Y obviamente con cuestiones como, bueno, la fibra óptica, como la inteligencia artificial, como el blockchain, como el machine learning, en fin, ¿no? Muchas cuestiones que permiten la conectividad, o en este caso la interconectividad, que hace que obviamente la red se amplíe. Entonces, bueno, esto es una especie como de exposición técnica y lo que quería es como ir plasmando estos puntos que vamos a ir desglosando más adelante. Ahora, muy bien. sí. No sé, Eliud, sí, dejarte terminar, que te dejemos, si están de acuerdo ustedes, compañeras, pero sí ir haciendo algunas anotaciones. Yo aquí ya tengo 3 inquietudes, Eliud, ¿no? Sí, doctor. No sé si quieres de una vez o esperamos y al final las desahogas todas, para no cortarte Pues, también en la secuencia, ¿no? Sí. pues sí, justamente, doctor, si gusta podemos empezar y sin ningún problema, realmente. Bueno, la primera, Eliud, compañeras, compañeros, es algo que es notorio, ¿no? Es si efectivamente de tus investigaciones adviertes algo que no manejamos en general los abogados o las personas que no tenemos una experiencia profunda en materia tecnológica, de ingeniería digital, ¿no? O de sistemas, si hay, o sea, si hay avances tecnológicos para la seguridad informática, porque lo mencionaste hace un momento. Por ejemplo, el Claro, sí. blockchain. ¿Qué es el blockchain? Y cómo puede efectivamente asegurar, si no al 100%, sí de manera pues, muy importante, el que no haya trampa, ¿no? Que eso nos preocuparía a todos. ¿Qué es entonces el blockchain? Por ejemplo, o el machine learning que mencionaste. Claro, doctor, con todo gusto. Sí, Esa sería una. Otra que me surge es, tú dijiste que se han venido haciendo estudios sobre la participación ciudadana, ¿no? Que a ti en particular te ha preocupado, en el sentido de que pues, los derechos políticos electorales tienen una dosis importante, es decir, de su justificación, es la participación, o sea, que participemos en la toma de las decisiones. De acuerdo con lo que tú has podido observar, investigar, ¿sí facilita la participación ciudadana? ¿La incentiva o no? Es una ilusión. Esas 2 preguntas, Eliud, hasta ahora, para hacer un primer corte. No sé si alguna compañera, compañero quisiera hacer alguna otra, pero yo tengo esas 2. Sí. sí, doctor. No sé por qué me falló ahí la conexión. Lo bueno es que estoy en el celular. Sí. Voy a solicitar unirme también en la computadora otra vez. Y bueno, retomo lo que en este caso, en lo que me dan acceso, que creo que ya Sí, estoy entrando. pero Ya. estamos viendo, ¿eh? Estamos viendo Bueno, la lámina y todo, perfecto. sí. Y te estamos escuchando por si quieres seguir por el Sí, celular. qué raro, ¿eh? Así ha estado fallando un poquito, a mí también me sacó al inicio de la sesión. Sí. Sí, yo normalmente me conecto con mi cable de red, entonces es Ethernet. La conexión es bastante buena. Sí. Pero, pues bueno, sí, retomo en este caso lo que me venía preguntando, doctor, del blockchain. El blockchain es esencialmente una tecnología que emerge por ahí del año 2008 más o menos y surge a la par de algo que fue pues un boom sobre todo, que fueron las criptomonedas. Todos seguramente hemos llegado a escuchar de las criptodivisas, la más famosa quizás es el Bitcoin. Hoy en día también se encuentran en la mira por que una pérdida radical de su valor en el mercado. Entonces, bueno, el blockchain lo que hace es que su traducción sería una cadena de bloques. ¿Y esto qué significa? El blockchain, para, digamos, de alguna manera ejemplificarlo de manera clara, lo que hace es que todo se va, hay un proceso de minería en el cual lo que buscan es que cada paso, por así decirlo, queda totalmente registrado. Registrado en servidores que no es, digamos, solo un central, ¿no? Sino que está distribuido. Es decir, que cada operación que se realiza va quedando un registro, no solo en una máquina central, sino en muchas.
en muchas, y entonces cada una tiene, digamos, por así decirlo, un código que hace que se vuelva de alguna manera incorruptible. Entonces, lo que permite es que cada proceso de intercambio de información, digamos, nosotros sabemos que ahorita, por ejemplo, que estamos teniendo esta sesión, estamos enviando datos y estamos recibiendo datos. Eso es lo que nos permite tener, digamos, esta conexión entre todos nosotros. Tenemos unos datos que van de subida y unos datos que van de bajada. Todo eso, digamos, traspolado al blockchain, en términos claros, dan de que tiene un proceso cifrado. Y entonces, esos datos que enviamos y esos datos que recibimos van quedando registrados distribuidamente en diversos, digamos, servidores. Ahora, esto ayuda a que de manera transparente, Va quedando la huella digital, Eliud. en efecto, va quedando una huella digital, pero certera. Certera, quiero decir que en este caso, todos pueden verificar esa huella digital. Entonces, con esa huella digital, todos aquellos que utilizan el blockchain, o en este caso aquellas tecnologías o procesos o servicios que mandan de él, tienen la garantía de que no ha podido ser, digamos, no se ha podido corromper, no se han podido reemplazar datos, y por lo tanto toda la información es fidedigna. Entonces, esto otorga una garantía, pues, de transparencia en todas las operaciones y servicios. Entonces, a grosso modo y de manera transparente, es eso. El blockchain es una cadena de bloques, y esos bloques, digamos que llevan, por así decirlo, información muy particular que va quedando registrada de manera distribuida en diversos servidores. Lo Y cual entonces hace muy todos los... difícil la trampa, ¿no? O por lo menos se Exactamente. podría detectar en dónde le metieron la mano al sistema. O Exactamente, lo que busca la cadena de bloques es dar parámetros de confianza prácticamente del 100%, porque si alguien quiere corromper uno de esos bloques, quizás lo puede lograr, pero en un servidor, pero como está de manera distribuida, queda la huella en todos los demás y es fácilmente detectable cuando alguien quiere alterar algo. Y entonces, si quieren alterar, el propio sistema, digamos, que depuraría ese bloque corrupto y se repone con todos los demás que se encuentran distribuidos. bueno. Entonces, es una tecnología que ayuda a dar altos parámetros y garantías de confianza, de transparencia y, pues, sobre todo de confiabilidad. Eso es lo más importante, ¿no? Obviamente hay una explicación más técnica, pero, sí, quizás no, pero sería un poco más complicada, ¿no? Claro, ¿qué tal, Gabriel? Así, ¿no? Pues se suena como convincente, ¿no? Que si alguien le mete la mano como en Honduras, no, pues es que eso pasó. No, pero además vean, compañeras, compañeros, ustedes imagínense, hubo muertos, ¿no? Como les dijo la maestra Alejandra Tello, o sea, hubo como 15 muertos y centenas de heridos por el conflicto electoral esa noche de las elecciones, porque de repente se detuvo el flujo de la información e incluso la Organización de Estados Americanos, con todo su equipo de observadores y técnicos, ¿no? Le rindieron un informe y dijeron que sí había indicios de que se habían violado los candados de seguridad informáticos, pero que no había manera de probar que habían, digamos, tenido un efecto en la manipulación de la votación. Ese es el punto. Y después, bueno, pues el Departamento de Estado de Estados Unidos respaldaron al candidato que ganó y a quien se le señalaba que había, digamos, propiciado que la propia empresa que habían contratado para hacer esas operaciones técnicas, ¿no? Había metido la mano. Entonces, repito, ese presidente está en la cárcel. O sea, hace unas semanas lo metieron a la cárcel y lo van a extraditar de Honduras a Estados Unidos. Fíjense nada más, qué triste. Bueno, pero muy bien, Eliud. Entonces, sí hay manera. Tenemos que tener confianza en que si la reforma electoral, si viene un proceso, un programa, un proyecto estratégico, ojalá que así sea, ¿no? Varios meses, años, pues podamos confiar en que esto va a funcionar bien. Correcto, esa es una. Y la segunda, Liud, es sí facilita la participación. Hay indicios, evidencia de que, no sé, también esto puede corresponder a una brecha generacional, ¿no? Tal vez personas como yo, ¿no? O sea, seamos quizá excepcionales, o sea, de que
interesa y podamos participar por vía digital, pero puede ser que nos cueste mucho trabajo y que no nos interese mucho. ¿Qué has hallado? A los más jóvenes sí les interesa y se les facilita. Claro, doctor. Sí, pues mire, en este caso en concreto, creo que de las muestras representativas que he analizado, pues bueno, sin duda a nivel Latinoamérica o América Latina, tengo pues el caso de Brasil, ¿no? Y mencionar el caso de Brasil porque sin duda, bueno, creo que mencionaba, ¿no? Que les ha comentado que hay casos de éxito, ¿no? Entonces yo creo que uno de los principales casos, pues, relevantes y de éxito de la tecnología aplicada a la democracia es el caso de la República Federal de Brasil. Porque en el caso de Brasil, bueno, yo he logrado tomar suficiente información pues para el proyecto de tesis. Recordar que, bueno, mi proyecto de investigación es democracia digital como garantía de la integridad electoral y obviamente un análisis objetivo tomando en cuenta alcances y límites, ¿no? Y una de las muestras principales lo fue Brasil, porque Brasil me permitió, bueno, verdaderamente en el caso de la participación ciudadana en el espacio público, al margen de si es estatal o no estatal, de acuerdo a las diversas teorías políticas, me permitió ver que, bueno, Brasil, que tiene una cantidad pues bastante considerable de habitantes y de ciudadanos en edad de votación, ha implementado tecnologías digitales con el fin precisamente de incentivar y de proveer mecanismos de participación ciudadana. Esto surge a raíz de que en ese tiempo la presidencia en turno Dilma Rousseff pues tuvo estas inquietudes del pueblo, ¿no? De que le pedían que obviamente querían participar en la agenda política, ¿no? Por lo menos estar presentes en las discusiones. Y entonces el Congreso Federal del Brasil crea desde hace más de una década una plataforma digital institucional que se llama precisamente e-democracia. E-democracia lo que hace es que, pues obviamente, toma la opinión y en este caso permite que todo ciudadano que esté interesado en participar o en estar en las sesiones en las que se toman decisiones de agenda política, pueda por ahí emitir sus posiciones, inclusive decantarse, ¿no? En qué sentido se encuentra su posicionamiento sobre si a favor o en contra de aquello que se está discutiendo y que es relevante. Posteriormente emiten como la estadística de cuántos se conectaron y cuáles fueron como en cierto sentido pues las opiniones principales, ¿no? Entonces, aunque obviamente no es vinculante todavía, sí queda ahí claro y registrado y es para los representantes de la ciudadanía, en este caso, queda ahí pues expresa y manifiesta la opinión y lo que en este caso están pidiendo y reclamando los ciudadanos en general. Además de esto que es institucional o formal, el Brasil, o bueno, la República Federal de Brasil, cuenta con aquello que se le ha llamado iniciativas digitales. Son prácticamente, pues, aquellas plataformas o herramientas que utilizando la tecnología digital han lanzado también miembros de la sociedad civil o inclusive también el propio gobierno, ¿no? Para efecto de, pues, la deliberación pública y la toma de decisiones. En concreto, bueno, se han detectado pues cierto tipo de iniciativas y hay en este caso grandes porcentajes de participación. O sea, de manera genérica podríamos decir que la ciudadanía en el Brasil sí se ha interesado en estar participando activamente, por lo menos emitiendo pues opiniones al respecto sobre los temas que en este caso se consideran pues indispensables de la agenda política. Esto es por cuanto hace a la participación ciudadana en el sentido de toma de decisiones y de deliberación pública. Con respecto a participación ciudadana en lo que viene siendo el proceso o el ciclo electoral, ahí también Brasil sin duda es un referente. Recordemos que Brasil, bueno, transita de una dictadura y entonces pues Brasil necesita en algún momento pues volver a tener como pues, ¿cómo lo diríamos? O sea, este puente hacia una nación, un Estado democrático. Y entonces, pues... Ese es un concepto muy importante. Qué bueno, Eliud, que así lo has percibido.
O sea, venir de una dictadura, tener una nueva constitución en 1988 en Brasil, y hay una distancia con la sociedad. Entonces dicen, ¿de qué manera podemos hacer que participen? Eso es. Sí, en efecto, y entonces, bueno, recordar que parte de lo que también se buscaba, pues era con una democracia, y sobre todo una democracia electoral, lo que se busca también es tener buenas elecciones. Y las buenas elecciones, pues, paradigmáticamente se han calificado como aquellas que son libres y justas. Y estas elecciones libres y justas, pues, son las que también carecen de malas prácticas. En el caso de Brasil, pues lo que se buscó fue reducir estas malas prácticas que estaban aconteciendo. Y para ello, bueno, optaron por una solución que, pues, paradójicamente hablando, es la misma que utilizó en otra latitud y con una situación, pues, también de transición de régimen político, la nación báltica de Estonia. Entonces, bueno, ¿qué hicieron? Pues fue acudir a la tecnología. Acudir a la tecnología, pues para, en este caso, reducir estas malas prácticas. Y lo primero que hacen, ¿qué es? Bueno, primero, un registro nacional electrónico. En caso, vamos a hacer el análisis comparado con México, algo que ya nosotros tenemos, ¿no? Nuestro registro nacional de electores, pues es digital, o sea, hablemos ya también más que de electrónico, pues de digital. Hemos dicho, por eso quería partir de esto, ¿no? De que estamos en una era digital. Y más allá de decir digital en el sentido de técnico también de si fue de una transición de lo analógico a lo digital y de cómo se da esta recepción o interconexión entre datos y aparatos que reciben la información. Bueno, más que nada es porque hoy en día vinculémoslo directamente con tecnologías digitales y con el efecto irradiante que trajo consigo la Internet, ¿no? Es decir, con la interconectividad entre aparatos o entre personas. Entonces, lo que hace Brasil es pues empezar con esto, ¿no? Con un registro nacional de electores digital. Posteriormente, bueno, vienen las elecciones y hay que tener en cuenta un punto muy importante, pues todo también depende de los resultados y para ello pues también es el cómputo, ¿no? Que adquiere inclusive pues dimensiones constitucionales, ¿no? Porque el sufragio pues es constitucional y entonces el recuento adecuado y válido tiene que estar siempre presente y entonces pues tiene que tener una garantía y entonces ¿qué hace? Pues acude también en el hecho de ayudarse de la tecnología para el cómputo de estos sufragios. Todo esto por ahí mencionaba, pues de la década de los 80. Claro, un En el segundito. 95, Un sí, segundito. Suemi Gabriela Cervantes tiene un comentario o pregunta. No dejemos el hilo ahorita lo retomas, pero vamos a escuchar a nuestra compañera. Sí, hola, me da mucho gusto que haya invitado al abogado Eloy, porque todavía ayer tomamos el tema en el que, en mi caso, analizando que la Constitución establece, nuestra Carta Magna, pues el derecho a la era digital, ¿no? La sociedad ha estado avanzando y por lo tanto la tecnología igual, entonces tiene que ir de la mano con la pandemia y pues yo considero que no vamos a quedarnos con la pandemia, vendrán otras enfermedades en el que nosotros como abogados, servidores públicos requerimos de ese derecho, es un derecho humano. Ayer retomamos que efectivamente pues es un derecho humano y para ello, como tenemos la corresponsabilidad, está en el Estado, las empresas, los comercios que están dando a conocer una manera distinta de la venta, ¿no? hacia otras personas. Entonces, ayer estamos comentando que para poder utilizar ese derecho digital y como servidores públicos, pues requeríamos de garantizar ese proceso mecánico, le puedo decir, un sistema de inteligencia artificial, porque viene siendo algo artificial, claro. Tendría que cumplir con los principios fundamentales y qué es lo que está explicando el abogado, pues justicia, responsabilidad, pero supervisión, ¿no? Y es importante el tema que retomó porque todavía yo tenía la duda. Entonces, de por sí es muy complejo este tema, ¿no? Porque todavía estamos avanzando y lo que tal vez a mis hijos les va a tocar algo
común, ¿no? Para nosotros es algo nuevo y que lo fuimos adquiriendo por medio de la pandemia. Entonces, se me hace que ya engranó la duda que yo tenía, o más bien estaba yo proponiendo que debería de haber una garantía para poder utilizar, que es un derecho, ¿ok? Como derecho humano, pero que también nosotros tenemos que aprender a utilizarlo y tener mecanismos que pudieran engranar entonces, en este momento es cuando los servidores públicos podríamos tener una certeza digital. ¿Sí? Entonces, me parece muy interesante. Ahora sí, ya tengo un poquito más de conocimiento con su investigación que nos está proponiendo el licenciado. Muy interesante el tema, muy complejo, sí, pero yo creo que poco a poco vamos a ir avanzando y que no nos quedemos nada más con la investigación que nos aporte, investiguemos más y podamos seguir adelante, que no dejemos allá, que porque ahorita con la pandemia pudimos estar en una plática digital, no, que sea constante, porque no sabemos qué viene mañana. Ahorita tuvimos que utilizarlo por la pandemia, ¿no? Claro, claro. Pero a mis hijos no sé qué les espera, vendrán ese tipo de enfermedades. Por supuesto. Entonces, que se quede de tal forma que ahí estén los juicios digitales y que igual lo manejemos como lo estamos manejando comúnmente, que sea de manera híbrida, no sé, yo pienso, ¿no? Claro. Mixto, no sé, ¿no? Entonces, pero sí se me hace, todavía ayer tuve esa duda, esa inquietud, y ya con el tema que nos está abordando, este tópico que nos aborda el licenciado, me parece muy excelente. Entonces, engrana para que el derecho digital y la garantía que nos está plasmando engrana, entonces ahora sí, como servidores públicos, podemos tener la certeza digital. ¿Ok? Muchas gracias. Sí, muy bien, excelente. Suemi Gabriela, excelente. De hecho, haciendo eco, porque hay otra tesis que se está desarrollando también, que está a mi cargo en el doctorado, que tiene que ver con si el modelo educativo digital es tan eficaz como se supone que debía ser. Y hay dudas, les quiero mencionar, pero hay, como dice la maestra Sumi, bueno, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? Y podemos tener una preocupación porque puede volver, podemos tener otra emergencia, ¿verdad? De esta o de algún otro tipo con el cambio climático y demás. Puede haber otras amenazas. Y entonces, estaba yo viendo ayer, se lo recomiendo, presenta la UNESCO propuestas que impulsan un cambio global en educación. Dice que entonces para concretar la transformación que requieren los sistemas educativos, después de ver que hemos estado durante 2 años utilizando intensamente la tecnología digital para ese efecto, ¿no? Se dio a conocer la versión en español de un documento de la UNESCO en el cual se hace precisamente una serie de propuestas que tienen como corazón, digamos, como sentido, un nuevo contrato social por la educación, en donde la idea es que se revisen la pedagogía, los currículas, los equipos de docentes, las escuelas, los ecosistemas de aprendizaje y que tengan un enfoque interdisciplinario y se use inteligentemente la tecnología digital. Porque también hemos visto, y esto está también documentado, un abandono de un número importante de alumnos de las escuelas, de las universidades, en estos 2 años de la pandemia. Y eso tiene que ver directamente con la pregunta que le decíamos a Eliud, que es la participación. O sea, si no vamos ni a capacitarnos y a recibir clases, ¿verdad? Por la vía digital, porque pues no estamos acostumbrados, es decir, hay un recambio mental y de hábitos necesario y no es tan sencillo, pues entonces, pues cómo hacerle. Dice en este reporte, un minutito más en este punto, dice, la pedagogía debería organizarse en torno a los principios de cooperación, colaboración y solidaridad, o sea, que también haya unas redes de interacción y de comunicación mejor organizadas entre los profesores y los alumnos, y no nada más poner al maestro,
¿no? De los alumnos de secundario, de preparatorio, de licenciatura, a que den una clase, sino que haya un ambiente adecuado, y yo diría que eso, trasladándolo a la participación política electoral con uso de medios digitales, pues también tiene sus ventajas, pues también tiene sus retos, ¿verdad? Eliud, ¿por qué no nos terminas de comentar lo que nos veníamos mencionando al respecto de la pregunta que te hicimos y del comentario de Sumi Beatriz? Claro que sí, doctor. Comentar que ahorita también tuve una falla técnica, entonces reinicié la computadora, pero estoy desde el celular, ¿no? Entonces, me imagino que igual no se escucha mal, pero sí bueno, la No, conexión. te escuchamos perfectamente. Perfecto. Muy bien, pues sí, en el caso de Brasil, sin duda lo mencionaba, es una muestra muy representativa de lo que en este caso se puede considerar como una experiencia pues positiva, ¿no? Benéfica para la democracia, tanto en el eje de participación ciudadana en el espacio público, como también para lo que viene siendo pues los efectos del ciclo electoral. Mencionábamos que obviamente se apoyaron de la tecnología, de las herramientas electrónicas, y bueno, hoy en día de la tecnología digital, y llegaremos a ese punto porque solo como spoiler alert, porque bueno, Brasil ha hecho ya la implementación pues de tecnologías, obviamente, pues que van un poco más allá de aquello que se empezó por los 90s, ha ido actualizando su tecnología, por así llamarle, electoral o aplicada al ciclo electoral. Ya hablamos inclusive de una tercera generación de urnas electrónicas, que es el principal medio mediante el cual se recibe el sufragio. Y hablamos también ya de procesos de autenticación e identificación del votante o elector que, bueno, utilizan, pues en este caso, tecnologías de datos biométricos. Esto solo como paréntesis, ¿no? Llegamos ahorita a ese punto. Quizás solo para ir avanzando un poco más rápido, pues sí, ¿no? La tecnología ha ayudado a que las elecciones brasileñas pues tengan, en cierto sentido, garantías antes, durante y después de las elecciones, en el ciclo electoral. Me gustaría decir que, bueno, a partir del año 95, pues empieza la implementación o implantación del voto electrónico, del voto pues, digital, hoy digital en Brasil. Años después se logra, no mucho, quizás en el 98, 3 años después, que ya poco más de la mitad del electorado pudiera utilizar estas urnas electrónicas, que pudiera tener la posibilidad de votar mediante este mecanismo, lo que habla muchísimo, porque recordemos que Brasil, pues es un país obviamente de condiciones culturales y económicas y sociales, pues extremas, ¿no? O sea, cuenta también con muchas personas que, bueno, pues no tienen las mismas condiciones, ¿no? Y entonces fue el gran logro que 5 años después, o sea, 5 años después de haberla puesto en marcha, la elección mediante procesos electrónicos, 2 años después de haber logrado que la mitad del electorado votara de manera electrónica, en el 2000 todos lograron utilizar la urna electrónica y a través de esta emitieron su sufragio. Esto fue sin duda un aspecto relevante, lo que le hizo estar también pues en el principal centro de las discusiones sobre tecnología y democracia. Ahora, a partir de ese año, pues como todo, ¿no? Recordemos que hay posturas y sobre todo también se han ido posicionando que se les llamaba pues ciberoptimistas o ciberpesimistas, ¿no? Al inicio pues empezaba a especular qué beneficios o alcances podría tener pues la utilización de tecnología con las diversas áreas, ¿no? O sea, de todo, sectores públicos, sectores privados. En el caso de la democracia, pues no nos hizo esperar esta situación, y entonces pues creció sobre todo a partir de los 90, pues esta postura ciberoptimista. Y entonces, bueno, en el 2000 ya implementada, se lograron como 2 ejercicios, ¿no? El primero de ellos fue pues ver si de esta manera se lograba reducir el abstencionismo, ¿no? Que está presente en muchas de las democracias de América Latina, y lograron ver que sí, ¿no? A través de la implementación lograron uno de los porcentajes más bajos en algún momento, que fue del 15% de abstencionismo. En las épocas recientes, quizás no directamente vinculado a tecnología,
sino con un poco también de la falta de correspondencia entre pues aquellos que son elegidos para estar en la cúpula elitista y estas autoridades y representantes que quedan, pues obviamente empieza también un poco, ¿no? Pero sus porcentajes de abstencionismo en Brasil son cuando mucho del 20%, algo que obviamente es considerable tomando en cuenta que se mantenían a partir del 2006 más o menos en 15%, ¿no? Y obviamente sí creció un poco, pero también ya son condiciones pues adjuntas o diversas las que también permean con esta situación. Ahora, Brasil ha hecho ejercicios y digamos, pues sí, ejercicios con el fin de poner en prueba y obviamente transparentar su tecnología hacia toda la ciudadanía. ¿Y qué ha hecho? Ha hecho concursos, ejercicios en los cuales, bueno, pone a prueba sus urnas electrónicas con el fin de que aquellos expertos en tecnología, retomando el tema que mencionaron, de que obviamente pues las famosas caídas del sistema y manipulación de tecnología, se pongan a prueba. Es decir, convoca a expertos en tecnología, el término, bueno, pues los hackers, aquellos profesionales y expertos técnicos en tecnología que buscan precisamente localizar vulnerabilidades de la tecnología electoral. De un concurso que obviamente fue el que tiene datos públicos, se logró advertir que pues en teoría en ese ejercicio no lograron ¿cómo se diría? Vulnerar las urnas electorales. Cabe decir que bueno, también esto es al margen de ello, en materia tecnológica, pues siempre, y sobre todo cuando están directamente buscando temas de tecnología y democracia, pues ese es el gran meollo del asunto. O sea, yo tomé un curso también de ciberdemocracia y seguridad de la ciberdemocracia, que lo impartió la Universidad de Michigan, donde, bueno, el docente, pues es obviamente una persona que lo que te dice es esto, ¿no? O sea, el gran negocio también va a ser, además de construir las urnas, pues ver la forma también de demostrar que tú eres quien hace la mejor urna, la más confiable, la más segura. Entonces siempre va a haber personas que quieran de alguna manera demostrar vulnerabilidades, ¿no? Entonces él mencionaba un caso, obviamente también habría que tomarse en cuenta, y bueno, también por eso hablamos también de las generaciones de urnas electrónicas. Solo por mencionar las que han existido, son DRE, que es el Direct Electronic Recording, que es, digamos, grabación directa en pantalla táctil, ¿no? O sea, tú haces tu elección y ahí queda registrada. El BBPAT, que es en este caso el voto trazado en papel con impresión, se vincularon después los dos. Entonces lo que hacían, esta tecnología es la que principalmente se utiliza en India, también la usan inclusive en Venezuela, y bueno, tengo entendido que en los ejercicios vinculantes de México es algo parecido, ¿no? Obviamente aquí también tiene sus variaciones, hay en aquellas en las que obviamente tú seleccionas tu opción en la pantalla táctil, DRE, luego te imprime el comprobante, pero obviamente para evitar también malas prácticas, por ejemplo en el caso de India, ese comprobante queda visible a la luz de la persona que hizo su sufragio, pero se regresa para computarse en la urna, de modo que obviamente lo que logras es ver que efectivamente tu voto quedó registrado de la manera en que lo hiciste y luego se reingresa para computarse en la misma máquina, ¿no? Y entonces esto también tiende a evitar malas prácticas. Hay que entender que esto es de manera genérica, pero en teoría estas son las dos generaciones previas y hoy en día se habla de una que se llama extremo-extremo, que es prácticamente la tecnología que se utiliza en el WhatsApp, que es datos cifrados. Obviamente para la tecnología lo más importante va a ser la seguridad y por ello es que, bueno, el blockchain ha sido tan importante y es el referente porque habla de una tecnología criptográfica, auditable y distribuida, que era lo que mencionábamos, ¿no? Entonces, los datos cifrados es lo que en teoría ayuda también a evitar que se den las prácticas. Correcto. Ahora, sí. No, nada más avisarte que tenemos ya unos 5 minutos, nada más, el 10 minutos máximo. Bueno, sí, doctor. ¿no? Para claro. Que vayamos considerando y concluyendo. Claro que sí, doctor. Pues solo me gustaría agregar el ejercicio comparado de Venezuela, otra de las democracias de América Latina que han utilizado la implementación de la tecnología en la democracia, en su proceso electoral. Venezuela durante mucho tiempo, a partir también de los 90s, pues fue un referente en materia de
avance tecnológico, ¿no? Obviamente fueron de los que apostaron, inclusive con una de las principales empresas transnacionales que fue Smartmatic, que es la que provee también el servicio en Estonia, el principal país que ha evolucionado en el voto por Internet. Y entonces, bueno, ellos lo que hicieron fue tener esta experiencia, ¿no? O sea, la primera vez que usan voto automatizado es con la elección de Hugo Chávez. Entonces, lo que hacen es que lo hicieron igual, ¿no? Para el cómputo de los votos. Mientras que en una elección de años pasados había tardado prácticamente una semana en saberse el 5% de cómo habían estado los votos, en la elección del 2000 prácticamente lo logran en cuestión de horas, ¿no? O sea, fue realmente un cambio sustancial el hecho de que horas después de que cerraran las votaciones ya tenían el porcentaje del 76% y demás. Por ello es que en el año 2004 contratan Smartmatic, que es la principal empresa que provee servicios para la tecnología electoral. Y bueno, habían llevado una experiencia bastante buena. Sin embargo, ¿qué pasa, no? A partir del año 2006, Venezuela no permite emisiones de observación electoral de la OEA y entonces pues no se sabe realmente qué está pasando ahí. Esa es la gran cuestión, ¿no? O sea, antes de eso, que fue como digo, en 2004 Smartmatic, pues decían, es el referente, voto biométrico, cuenta con candados, cuenta con seguridad. Y otro punto que sí se debe de decir, y pues no lo podemos pasar por alto, en cuestión de seguridad y vulnerabilidad, necesita tenerse una democracia consolidada, una democracia desarrollada y confianza en las instituciones electorales. Porque sí es verdad que obviamente, pese a todo, salvo quizás en el caso ya de ir creciendo esta tecnología de seguridad, pues bueno, en algún momento la institución electoral sí va a tener unas llaves maestras que obviamente se requiere, digamos, contubernio y se sabe que si alguien utiliza esas llaves, las está usando, ¿no? Que fue lo que pasó en el año 2017, cuando Smartmatic, reporta que pues sus resultados no coincidían, lo que ellos tenían no coincidía con lo que estaba pasando, porque obviamente entró el gobierno. Sí, en Venezuela. En Venezuela. No, lo que pasa es que ahí se ha generado pues, una situación excepcional muy difícil, ¿no? Sí, claro, sí. Precisar eso, ¿no? Desde el 2006 no se sabe exactamente qué está pasando y en el 2017 la empresa contratada pues dice, ¿sabes qué? A mí me sacaron de lo que yo estaba operando y no puedo dar fe de los resultados, ¿no? A raíz de eso Smartmatic se va y bueno, obviamente no se sabe si siguen utilizando la misma tecnología o similar, pero ya en teoría no hay garantías de nada, ¿no? Entonces no es exactamente un problema directamente relacionado con la tecnología, porque bueno, o sea, como decimos, tiene seguridades, pero también, bueno, bajo estas prácticas que pues no se sabe qué está pasando, ¿no? Entonces, pese a que obviamente la tecnología fue buena, hoy en día se califica como una experiencia negativa sobre lo que puede pasar, pero esto pasa aún tengan tecnología, no, cuando ya no hay misiones de observación, cuando ya no hay quien pueda en este caso emitir informes, cuando ya realmente pues en teoría está cerrado al mundo, ¿no? Entonces, así tengas la mejor tecnología, no sabes qué está pasando. Y entonces, es uno de los casos en los que, bueno, pese a tener tecnología, pues no hay garantías, ¿no? Porque no sabes exactamente qué está pasando. Sí. Y bueno, pues con esto yo creo que me dijo 5 minutos, doctor, creo que ya están en el punto. Y eso sería principalmente, ¿no? O sea, el caso de Brasil muestra referente y el caso de Venezuela, que inclusive la empresa que les otorgó los servicios, pues es la misma que en Estonia, ¿no? Y Estonia es el referente en voto en línea, ¿no? Prácticamente ahí es la revolución digital puesta en marcha y cristalizada, ¿no? Es la república digital en Estonia, ¿no? O sea, ciudadanía digital, servicios totalmente vinculados entre sector público, prácticamente, y bueno, ¿cuál fue el punto ahí? Pues la transición, ¿no? De una república, de un sistema comunista a una república democrática. Entonces, bueno, ahí decidieron apostar por la tecnología desde el 90 y dijeron, esta es la mejor forma, ¿no? Y entonces, prácticamente condiciones similares a las que hubo en México, ¿no? Empezar con este incremento del Internet, que prácticamente desde el 50% de mexicanos activos que ya estamos con Internet, así empezó Estonia, y son procesos de maduración, ¿no? Entonces, como conclusión, yo voy viendo que hay condiciones y características que permiten empalmar
que estamos en el momento, ¿no? Lo mencionaba de la reforma. Ya hay inclusive empresas que están buscando, Incode me parece, asegura tener 99% de seguridad en autenticación y identificación del votante, tecnologías completamente seguras construidas a base o sobre la base del blockchain. Recordemos, tecnología criptográfica auditable y distribuida. Y bueno, pues esto es lo que está ahorita, ¿no? Y los ejercicios que se fueron dando, ¿no? Ya lo mencionaba el doctor. Ejercicios primero pilotos, después vinculantes. El principal estado que le ha apostado a la digitalización es Coahuila. Tiene, de acuerdo a los indicadores en democracia y en justicia digital, pues prácticamente el número 1 en el posicionamiento, ¿no? O sea, su justicia digital cumple con todos los indicadores y su democracia pues ha hecho ejercicios vinculantes a partir del año 2020, 2021 y bueno, pues está construyendo esta cultura de la digitalización, ¿no? O sea, y bueno, pues creo que por ahí podríamos ir cerrando, doctor. Muchas gracias. No, al contrario, muy amable, muy completo, muchas gracias. Estaba yo viendo dos cosas. Uno, el caso de Estonia, se lo recomiendo mucho para que lo googleen y lo puedan examinar un poquito más en detalle, porque es un caso excepcional. En Estonia no se usa papel en la justicia. En general, en la justicia, todos los juicios son digitales. Es muy importante. Y segundo, estaba yo viendo el portal de la empresa Smartmatic, y bueno, es una empresa líder mundial en tecnologías para elecciones seguras. Entonces, ha apoyado pues en Los Ángeles, Filipinas, Bélgica, Argentina, en más de 30 países. Además tiene pues, la autorización y el aval de instituciones muy importantes a nivel global. Y esto indica que se trata de un tema de voluntad política y de presupuesto, ¿no? De fijarle las prioridades para poder implementarlo. Ojalá que nos sigamos moviendo hacia allá. Les agradezco mucho, compañeras, compañeros, a Sumi y Gabriela por tu participación, Eduardo, Juan Manuel, Jarín, Margarita, que estén allí y que estén atentos y que sigamos pendientes, ¿no? De cómo evoluciona este tema. El lunes concluimos nuestro diplomado, nos vemos a las 11 de la mañana. Espero de ustedes una participación final de cada uno con una reflexión, ojalá que escriban, pues ahí media página, algo que se preparen para compartirnos una reflexión. Si no se puede que la digan, pues por lo menos que la escriban, ¿verdad? En el chat. Vamos a tener un compañero del tribunal que nos va a mostrar operativamente cómo funciona el juicio en línea. Es parte del protocolo del diplomado, lo vamos a hacer un poquito más allá de los videos tutoriales que les mostró la maestra Alejandra Tello Antier. ¿Sí? Muy bien, pues cuídense mucho. Agradecemos. Gracias, doctor. Pero no la tengo. Gracias. Te apreciamos mucho tu intervención. ¿Sí? Sí. Igual gracias al licenciado ¿Sí? Juárez. Gracias. Sí, cómo no. Cuídense mucho y gracias pues a quienes nos apoyan. Hasta luego, muchas gracias. Cuídense, hasta luego. Adiós. Bye.